Hicieron un excelente trabajo. De manera que nos prepararon para recibir palabra de Dios. Mis amados hermanos, la semana pasada sucedió un evento inusual. Muchos de los que estaban aquí recordarán, pero quiero resumirlo de la siguiente manera. Dios ha estado hablando con su iglesia y hace algunas semanas, 3 semanas específicamente, Dios nos dio un mensaje para predicar a la congregación en el libro de Habacuc hace 3 semanas. Muchos de los que están aquí lo recuerdan, muchos participaron de esa ocasión. Pero resulta que 2 semanas después, la semana pasada, Dios volvió a hablarnos en el libro de Habacuc. Y aquello me dejó meditando, me dejó pensando mucho en ese evento. Recordé, por ejemplo, las palabras que le dijo José al faraón cuando le comentó acerca de que su sueño lo había tenido 2 veces. Y José le dijo lo siguiente, está ahí en Génesis 41, versículo 32, dice: y el suceder el sueño a faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. De manera que salí de aquí ese día un poco turbado, en el sentido de que estaba preguntándole a Dios por qué nos está hablando en más de una ocasión en un libro del cual casi no se habla. Y toda la semana me la he pasado meditando en eso, y les doy esta introducción porque creo que Dios me respondió a la pregunta que le hacía: ¿cuál es la situación de la cual nosotros tenemos que estar apercibidos? Yo no sé qué usted recibió ese día, pero al estudiar el libro de Habacuc y ver la historia que se desarrolla en el libro de Habacuc, mire de lo que se trata el libro de Habacuc. Habacuc se queja de que Dios no está haciendo nada en contra de la injusticia que se manifiesta en el pueblo de Dios. Dios le responde que Él sí está haciendo algo y que lo próximo que Habacuc verá será un juicio de parte de Dios sobre aquellos mismos de los que Él se está quejando de que están actuando impíamente dentro del pueblo de Dios. Y que después de eso Él haría justicia con lo que Él iba a usar como instrumentos para hacer justicia dentro del pueblo de Dios. De manera que eso cambió la mentalidad de Habacuc, y Habacuc pasó de una actitud de queja a una actitud de alabanza. Y la esencia del libro de Habacuc, desde mi punto de vista, está en Habacuc capítulo 2, versículo 4, que lo mencionamos aquí hace unas semanas, lo volvió a mencionar el hermano Juliano y lo mencionó hoy otra vez el predicador de la mañana, nuestro hermano Miguel. Habacuc capítulo 2, versículo 4, en esencia lo que dice es: cuando yo esté haciendo lo que voy a hacer, cuando esté pasando juicio, lo que hará la diferencia entre la vida y la muerte es la fe del justo. Lo que hará la diferencia entre los justos y los impíos será su fe. Entonces me pasé toda la semana meditando en esta coincidencia, por llamarlo de alguna manera, y Dios me llevó de nuevo al libro de Habacuc. Así que le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Habacuc y vamos a considerar el último versículo. Habacuc capítulo 3, versículo 19. ¿Lo encontró? Si se puede poner sobre sus pies. Leemos la palabra en el nombre del Dios Trino. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios.
Padre, gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos ahora que tengas a bien bendecirnos a través de ella. Permite, Señor, que en la disertación de tu palabra yo pueda trazar el mensaje tal como tú me lo has entregado y que nosotros, Señor, seamos bendecidos y seamos apercibidos con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Dios le acababa de demostrar a Habacuc que no era cierto que él estaba inactivo ante lo que estaba sucediendo. Dios le acababa de avisar a Habacuc lo que él iba a hacer. Y Habacuc en el capítulo 3 responde con un brote de alabanzas, con un cántico. El capítulo 3 es una especie de salmo. Cuando usted lo lee, está cargado de lenguaje poético. Ciertamente el libro de Habacuc tiene mucho lenguaje figurado, pero en el capítulo 3 especialmente está cargado de un lenguaje poético y de muchas figuras del lenguaje. Cuando estudié este pasaje, la pregunta que yo le hacía al Señor era: ¿qué es lo que tú quieres decirnos? ¿Cuál es la situación en paralelo con Habacuc de la que tú quieres advertirnos a nosotros? Y si quieres advertirnos, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Lo voy a poner en primera persona porque fue así realmente como yo le oré a Dios. ¿Cuál es la situación de la que tú me estás advirtiendo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo esté preparado? ¿Y qué tú quieres que yo haga para estar preparado? Yo creo que la respuesta está en Habacuc capítulo 3, versículo 19. Pero resulta que si eso me hubiese pasado solamente a mí, o sea, si a mí me pasa la coincidencia de que estoy buscando mensajes por ahí de los que me gusta escuchar y escucho un mensaje de Habacuc y después casualmente escucho otro y después escucho otro, yo pienso que el trato es conmigo. Pero eso no me pasó a mí, eso pasó aquí en esta iglesia. Quiere decir que probablemente lo que Dios me dijo a mí aplica para cada uno de los que estamos aquí. El versículo 19 del capítulo 3 de Habacuc es un texto lleno de Dios, aunque solamente se menciona el nombre una sola vez. Pero léalo conmigo de esta manera. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor hace mis pies como de ciervas. Y Jehová el Señor me hace andar en alturas. Ciertamente está lleno de Dios ese texto, ¿verdad? El protagonista de ese texto es Dios. El sujeto del texto es Dios. Pero hay algo aquí. Primeramente, el profeta Habacuc identifica lo que es Dios para él. ¿Está conmigo? Jehová es mi fortaleza. En consecuencia, identifica lo que Dios hace en él. Jehová es mi fortaleza, Jehová hace mis pies como de sierva. Y en consecuencia de ambas cosas, identifica lo que Dios hace a través de él. Me hace andar en alturas. Quizás el mensaje podría terminar en esto. Lo que Dios es para mí determina lo que Él hace en mí y eso determina lo que Él hace a través de mí. Probablemente el mensaje podría terminar ahí. Se lo voy a decir de nuevo. Lo que Dios es para mí determina lo que Él hace en mí y eso a su vez determina lo que Él hace a través de mí. Ahora se lo voy a decir al revés.
Lo que Dios va a hacer a través de mí depende de lo que Él ha hecho en mí, y lo que Él ha hecho en mí depende de lo que Él sea para mí. Les decía que quizás el mensaje podría terminar ahí, pero yo seguí preguntándole a Dios. Está muy interesante, pero está muy general. Yo quiero algo más específico. Así que seguí hurgando en este texto y encontré algo más. Encontré la declaración que hace Habacuc de lo que Dios es para él. Encontré la declaración de lo que él dice que Dios hace en él y de lo que Dios hace a través de él, o dónde Dios lo coloca, o cómo Dios se glorifica a través de él. Y lo que encontré allí fue una figura del lenguaje muy interesante. Dice: Él hace mis pies como de siervas. Así que decidí investigar un poco más. ¿Qué significa eso? En el lenguaje figurado, gracias, varón. En el lenguaje figurado, esto es lo que podríamos llamar un símil del lenguaje. Un símil del lenguaje porque dice: Él hace mis pies como de siervas. No es que me transforma los pies para ponerme los pies de un venado. Es que de alguna manera las características de los pies del venado o de las patas del venado se aplican a lo que Dios va a hacer conmigo. O lo que Dios va a hacer en mí, mejor dicho. Así que decidí investigar un poco más acerca de cuáles son las características de los pies de las siervas. Que es, al hablar de siervas, piense en esa familia de esos animales como el chivo, como el venado, como el ciervo, como el antílope, como el alce, el reno, etcétera, etcétera. De esa familia, las siervas a las que se refiere normalmente el Antiguo Testamento, que son de una raza que se da en la zona de ahí del Medio Oriente, tienen como peculiaridad que sus pezuñas tienen 2 pezuñas por pata, o sea, tienen pezuña hendida, lo que llamamos uñas. Tienen en realidad 4, tienen 2 principales y 2 de reserva. Y estas tienen una característica, es que tienen una forma cóncava al final, en el fondo, lo que les permite, y unos pelos que les permite sujetarse con firmeza en terrenos resbalosos. Interesante, ¿no? De manera tal que pueden escalar pendientes de hasta 90 grados. Quiere decir que se pueden subir por una pared como esa. Claro, si no estuviera lisa, si la pared tuviera algunas irregularidades, podrían subir por una pared como esa. Pero hay algo más. Las articulaciones de las patas de los venados y de los ciervos tienen tanta flexibilidad y fortaleza muscular que pueden saltar con agilidad sobre cualquier obstáculo. Usted debe haberla visto por ahí en la carretera, ¿verdad? Lo lejos que saltan y lo alto que saltan. De manera tal que como tienen tantos depredadores, lo que Dios le dio a ellas como armas para poder escapar de sus depredadores fue la capacidad de subir a alturas que sus depredadores no pueden subir, y la capacidad de ser más ágiles que el depredador para huir. Hay unos videos por ahí en las redes sociales donde vemos a un venadito tomando agua y de pronto viene un chita en contra a atacarlo, y el venado hace como que va a salir en esta dirección, pero sale en dirección contraria. Y como el chita no tiene tal capacidad, tal agilidad, sigue corriendo en la misma dirección, mientras él va escapando en dirección contraria. ¿A qué viene todo esto, varón? Bueno, yo le voy a decir lo que Dios trató conmigo
y usted después verá si le sirve. Vienen tiempos de prueba. Vienen tiempos de dificultad. Y la única manera de permanecer, de sobrevivir y de prosperar en esos tiempos será permanecer en las alturas. Bueno, it's not easy. ¿Qué entendían los escritores del Antiguo Testamento cuando hablaban de andar en alturas? Para comprenderlo un poco mejor, podemos ver algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se usó una expresión similar o quizás la misma expresión. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, versículos 11 al 13, si usted quiere lo puede buscar, si no, no se preocupe, yo lo voy a leer por cuestión de tiempo. Dice lo siguiente: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. La primera idea que hay en la mentalidad judía cuando se piensa en andar en alturas es tener las provisiones que vienen del cielo. Contar con las provisiones que vienen del cielo. Lo que Habacuc vio fue que se acercaba un tiempo de absoluta escasez. Ustedes recuerdan que lo leímos, pero yo se lo voy a leer de nuevo en Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. En otras palabras, estamos en medio del desierto. Como predicaba Miguel hace unos minutos, hace una hora. En un momento en que todo falla, en un momento en que se pierden todos los recursos terrenales, la Biblia dice que nosotros podemos contar con la provisión del cielo. Nos decía Miguel hace un rato, en el desierto había maná. ¿Y de dónde venía maná? De las alturas. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. Otro pasaje que me ayudó a comprender lo que significa la idea de andar en las alturas fue Isaías capítulo 58, versículo 14. Si usted lo tiene, también lo puede buscar, y si no, lo puede anotar para que lo lea después. Dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces en las alturas no solamente hay provisión, en las alturas también hay gozo. Por eso dice él: entonces te deleitarás en Jehová. En el contexto de Habacuc, era necesario que Habacuc ubicara su mente en las alturas, porque lo que venía sobre la tierra, y específicamente sobre el área donde él estaba, era una invasión que iba a arrasar con todo lo que había en la tierra. Los recursos con los que ellos contaban para sostenerse iban a ser desaparecidos completamente por parte del invasor. Oiga como dice Habacuc capítulo 1, versículo 13. Dice, Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué era lo que venía? Destrucción.
Y cuando usted sabe que en su alrededor hay destrucción, usted tiene que buscar una fuente de provisión. ¿Dónde la buscó Habacuc? En las alturas. David confiaba en que sería librado de sus enemigos, y allá en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 3, versículo 32 y 33, oiga lo que dice David, las mismas palabras que repite aquí el profeta Habacuc, dice 2 de Samuel 22, versículos 32 y 33. Dice, perdón que lo tenía marcado aquí, se me extravió. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Entonces, en consecuencia de eso, yo entendí que cuando Dios habla de hacer mis pies como de sierva, de lo que está hablando es de que en medio del caos me va a mantener firme y me va a dar la agilidad necesaria para saltar los obstáculos. Oh, gloria a su nombre. Habacuc sabía que venía tiempo de escasez. Habacuc sabía que tenía que mantener su gozo y buscarlo en Dios. Dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré ¿en qué? En el Dios de mi salvación. Cuando todo falla a nuestro alrededor, ¿de dónde viene nuestro gozo? Le digo la verdad, si su gozo depende de las circunstancias a su alrededor, entonces su fortaleza y su gozo no viene de Dios. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y la Biblia dice que el gozo es un fruto del Espíritu de Dios que mora en usted. Y el temor grande que tengo es que sabiendo que viene un tiempo de prueba, se apague mi gozo. Así que Dios me está advirtiendo. Y quizás le está advirtiendo a algunos de ustedes. Yo sé que esta no es de la clase de mensaje que muchos de nosotros queremos escuchar. Yo sé que no queremos escuchar lo que dijo el predicador, que hay un grupo que están a punto de entrar en un desierto. Y cuando él dijo que hay otro grupo que está a punto de salir, mi hermano Jeremías y yo nos miramos y decimos, para entrar en otro. Hay un grupo que están a punto de salir de un desierto para entrar en otro. Oh, gloria a su nombre. Yo creo que ya no me invitan más. Pero yo voy a decir lo que, la carga que Dios me puso, yo la voy a compartir con ustedes. Varón, pero eso en el Antiguo Testamento, eso no aplica para nosotros. Usted sabe que ya eso está mandado a guardar. Nosotros ahora en el Nuevo Testamento no necesitamos nada de eso. Solo quiero leerle algunos versículos. Vamos a comenzar con Mateo 16, 23. Palabras del Señor Jesucristo. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Entonces está claro que el mandamiento para la iglesia es mantener la mira en las cosas de arriba. Así que si era importante el llamado de andar en las alturas para Habacuc, más importante es para usted y para mí. No lo he convencido aún, le voy a leer otro versículo. Filipenses 3, versículos 18 y 19.
Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Se lo leo de nuevo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas de abajo. El principal problema, y por lo que es más diabólico el evangelio de la prosperidad, es porque enseña a los creyentes a mantener la mirada puesta en las cosas de abajo. ¿Le leo otro o ya lo convencí? Le voy a leer otro. Por cierto, también lo mencionó Miguel en el culto anterior. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos, mis amados hermanos, ante las pruebas que vienen, tenemos que evitar poner nuestra mirada en las pruebas y en las cosas terrenales. Tenemos que cuidarnos de que nuestra mirada se mantenga en las alturas. Tenemos que asegurarnos de que nuestra mente y nuestro corazón están fijos mirando al invisible. Yo me convencí entonces, y quizás usted junto conmigo, que es necesario aprender a andar en alturas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se hace eso? Pues en este texto que estamos considerando, yo encuentro 3 requisitos para poder andar en alturas en tiempos de tribulación. 3. El primero responde a la pregunta: ¿quién es Dios para ti? Are you sure? ¿Quién es Dios para mí? Hay personas que tienen una idea equivocada de Dios. Es necesario que tengamos una idea correcta y bíblica de quién es Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios nos ha estado recordando en las últimas semanas? Él es el soberano de nuestras vidas. Él es el que tiene el derecho y la autoridad para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, con tu vida. Oh, gloria a su nombre. Y a cambio, Él garantiza ser tu proveedor, Él garantiza ser tu sanador, Él garantiza ser tu salvador. Y Él, como en el caso de Habacuc, garantiza que te dará las fuerzas que tú necesitas para resistir la prueba. Jehová es mi fortaleza, la fuente de fuerzas para resistir la adversidad en mi vida es Él. Y más específicamente, su espíritu y su palabra. Mi alma adora a Dios. ¿De dónde voy a sacar las fuerzas para resistir la adversidad que se avecina? Pensaría Habacuc. Y luego él mismo reflexionó y dijo: Jehová es mi fortaleza. Isaías 40, versículo 29 dice: Él le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Se te acabaron las fuerzas?
el Señor te la multiplica. Oh, gloria a su nombre. Y claro que Habacuc necesitaría fuerza porque se iba a enfrentar a un enemigo muy fuerte. Dios se lo advirtió, versículo 10 del capítulo 1. Dice: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Oh, wow. Mira, el enemigo que viene contra ustedes no es un enemigo débil. Es fuerte. Tiene mucho poder. Y pensaría Habacuc, si él es muy poderoso, yo necesito uno todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Si él es tan fuerte, yo necesito uno que es el fabricante de la fuerza. Así que tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es mi fortaleza. En el tiempo de adversidad que se asomaba, Habacuc tenía que buscar fuerzas en donde sabía que podía conseguirlas. Dios es su fortaleza. Y para nosotros, oiga lo que dice las Escrituras en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sé que muchos de nosotros preferiríamos: Señor, no envíes ninguna prueba. Señor, si hay otra forma, vamos a buscarle la vuelta. Pero esa no es la promesa. La promesa es: aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, y la llama no arderá en ti. Esa es la promesa. Necesitamos fortaleza divina para poder resistir la adversidad. Jesucristo nos prometió que sus fuerzas estarían a nuestra disposición. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El asunto no es pedirle a Dios que no envíe al enemigo, porque Dios sabe lo que hace. ¿Recuerdan el mensaje del hermano Juliano? ¿Recuerdan cómo se llamaba? Aceptando el plan de Dios. Quiere decir que el problema no es que Dios haga o no haga lo que Él va a hacer. El problema es que mientras lo hace, me dé a mí la fuerza para resistir lo que venga. Jehová es mi fortaleza. Segundo, primero, para poder andar en altura necesitamos la fuerza que viene directamente de Dios. Segundo, necesitamos firmeza para no resbalar ante la tentación. ¿Sabe una de las cosas que pasó cuando Babilonia invadió a Israel, al pueblo de Judá? ¿Sabe una de las cosas que pasó? Que muchos se pasaron para el bando de Babilonia. ¿Cierto, doctor? De hecho, hasta nombraron reyes ellos. Muchos se hicieron simpáticos porque es más fácil estar del lado que está la fuerza que del lado que está la debilidad. Pero ¿qué pasó con aquellos? Incluso un rey que aceptó esa posición, que después terminaron sacándole los ojos. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y esa idea de que Dios sabe que yo soy débil, sí, por eso te envió fortaleza. Esa excusa barata de que no, tú sabes, yo tenía que hacerlo así, porque si no, tal cosa, eso lo único que quiere decir es que tú tienes más confianza en tu propio juicio que en el de Dios. Mi alma adora a Dios. Habacuc necesitaba estar firme porque oiga lo que dice la Biblia acerca de este enemigo. Ahí volvemos a Habacuc 1, versículo 11. Luego pasará como el huracán
y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. El enemigo vendría arrasando con todo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar en un huracán? Y sabemos que en un huracán usted tiene que buscar refugio en un lugar sólido, bien afirmado, porque de lo contrario el huracán lo puede hacer caer. Qué buena noticia es que ya el Señor nos dijo que si nosotros oímos su palabra y la ponemos por obra, vendrán vientos, vendrán tempestades y nuestra casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Asegúrese de afirmar su fe en Cristo. Vendrá la tentación de negar su fe. Vendrá la tentación de negociar su fe. Vendrá la tentación de flexibilizar sus convicciones. Vendrá la tentación de resbalar. Pero dice la Escritura que ya el Señor le ha dado pies como de sierva para que se mantenga firme en sus alturas. Oh, gloria a Dios. Hay una armadura que el Señor nos ha provisto y que nos permitirá mantenernos firmes. Usted lo puede leer ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Las armas espirituales de las que hemos sido provistos nos ayudarán a permanecer firmes en el tiempo de la tormenta. Si usted no las conoce, yo lo invito a que esta tarde, cuando llegue a su casa, usted abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y lea los versículos del 11 al 18 y diga: Señor, con esto es que yo me voy a preparar para lo que viene. El propósito principal del enemigo de nuestras almas es separarnos de nuestra relación con Cristo. Ese es su propósito. Porque después que Él logre separarnos de nuestra relación con Cristo, lo demás cae por su propio peso. No tiene ni siquiera que empujarnos muchos. El Señor Jesucristo dijo que la rama, cuando no está conectada a la vid, ¿qué le pasa? Se seca y se muere. ¿Y para qué sirve? Para el fuego. Ay, santo. Entonces, en segundo lugar, necesitamos firmeza para no ser movidos de nuestra posición segura en Cristo. Sí, es cierto, viene enemigo, viene como un huracán, pero no es menos cierto que el que está sobre la roca no será conmovido. Una de las cosas que resultan en ventaja y en bien para los siervos de Dios en tiempos de persecución es que la iglesia se purifica. A través de la historia de más de 2000 años, los tiempos de persecución no han logrado apagar la iglesia, sino purificarla. Así que yo pienso que una de las razones por las que Dios está permitiendo o está anunciando tiempos difíciles es para purificar su iglesia. A algunos hermanos se les fue el gozo a los zapatos. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Gloria a su nombre. En tercer lugar, necesitamos agilidad para escapar de las trampas del enemigo. Los enemigos perseguirían a los israelitas y dice Habacuc en el capítulo 1, versículos 8 y 9, que serían como un depredador persiguiendo a su presa. Léalo conmigo ahí. Habacuc 1, versículos 8 y 9. Dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Entonces, ante un enemigo tan ágil, nosotros también necesitamos agilidad. ¿Recuerdan la historia que le hice del venado aquel, verdad? Que estaba tomando agua y cuando vino el chita, él hizo como que iba para un lado y se fue para el otro.
El apóstol Pablo dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. El Señor Jesucristo nos mandó a ser mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. ¿Ha usted escuchado la expresión culebra no cae en lazo? La idea es que nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual y estar velando para salir corriendo en el momento que sea necesario. Que hay cosas que parecen de Dios y no vienen de Dios. Que Satanás se viste de ángel de luz. Y si no somos ágiles, nos va a engañar. El apóstol Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, mis amados hermanos, la Edad Media dibujó a un Satanás colorado, con cacho y con rabo, que era fácil de distinguir donde quiera que usted lo viera. Pero ese no es el que se dibuja en la Biblia. El que se dibuja en la Biblia es uno astuto, que dice la Escritura que se viste de ángel de luz, que se cuela entre los ángeles. Él se metió allá al cielo entre los ángeles que fueron a darle reporte al Señor cuando Job, él se metió ahí. Entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual para reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Se van a presentar situaciones en las cuales el enemigo tratará de engañarnos. Lo más doloroso es que muchos serán engañados. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad. ¿Usted sabe lo que es velar? Nosotros sabemos de vigilar, ¿verdad? Que lo hacemos con mucha frecuencia. Hay una diferencia entre vigilar y velar. Se vigila externamente, se vela internamente. Cuando usted está vigilando, usted está mirando a su alrededor. Cuando usted está velando, simplemente usted está despierto. Usted está atento. Y dice el apóstol Pablo que la manera de nosotros descubrir al enemigo es que tenemos que ser sobrios y velar. Y así como un depredador anda buscando su presa, así anda Satanás a nuestro alrededor buscando quién es el más débil. Recuerdo una ilustración que hacían en los tiempos, ¿verdad?, de antes del Antiguo Testamento, cuando yo me convertí, que decían, bueno, para que Satanás se lo coma, tenía que ser uno que estaba en la carne, porque Satanás lo que come es carne. Si no estaba en la carne, él le pasa por el lado y no lo huele, no se da cuenta de que está ahí una persona, porque él lo que come es carne. Entonces yo entiendo que lo que el apóstol Pedro nos está tratando de advertir es que tenemos que tener nuestros sentidos espirituales alerta. No podemos ser tan ingenuos de seguir todo lo que dice por ahí que viene de Dios. Ay, santo. Yo voy a terminar ya. ¿Tenemos el video? ¿Tenemos el video? Sí, no, sí. Pinky, ¿tenemos el video? Observen este video. Esto es una situación real.
Esa es una situación real en un parque, una reserva ecológica en África, captada por unos turistas. El video se va a ir repitiendo y yo quiero que usted medite en lo siguiente. Por la gracia de Dios, se nos ha provisto un lugar de refugio. Es una roca que es Cristo. No quiere decir que el enemigo no nos perseguirá. No quiere decir que los depredadores no vendrán detrás de nosotros. Quiere decir que si podemos permanecer en las alturas, aunque el enemigo ruja, aunque suenen vientos, aunque crean tempestades, no seremos conmovidos mientras permanezcamos en las alturas. Yo veo tres cosas aquí que quizás usted no ha notado. Primero, los siervos fueron perseguidos, pero no fueron alcanzados porque eran muy ágiles. Y antes de que el enemigo los alcanzara, ellos se treparon a las alturas. Encontraron refugio seguro sobre la roca, porque allí sus enemigos no pueden llegar. Así dice la Escritura que nuestras vidas están escondidas en Dios, y allí Satanás no las puede tocar. A pesar de estar en un lugar donde hay poco espacio, que está muy resbaladizo, sus pies se mantuvieron firmes, porque ya Dios les había preparado sus patas para estar en ese lugar. Irónicamente, el propósito del enemigo era comérselos, y lo único que logró fue que se aferraran más a la roca. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Dios nos está advirtiendo acerca de la inminencia de un tiempo de tribulación, que para algunos será de juicio y para otros de prueba. Pero ese mismo Dios ya nos proveyó los recursos necesarios para que salgamos victoriosos en el tiempo de prueba que se avecina. Eche mano a esos recursos y camine en las alturas. Ese Dios de Habacuc 3:19 es el mismo Dios que le dice a usted hoy: yo te preparé, mantente en las alturas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y al nombre de Cristo, aleluya. Gracias, gracias.